Vamos a justamente a trasladarnos a Cajamarca. Estamos en contacto con el señor Miguel León Bocanegra, juez de ganado vacuno, a quien agradecemos este contacto aquí en RCR. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gusto de saludarlos. No, a usted más bien las gracias por atendernos. Recientemente ha tenido lugar, hemos estado nosotros informando para todo Cajamarca, esta feria, una de las más esperadas, que es Fungal 2025, ¿no? Hemos dado a conocer los ganadores justamente de lo que ha sido en lo que respecta al ganado vacuno, pero queremos nosotros, para conocimiento también de nuestros oyentes y televidentes a nivel nacional, ¿cuál es la labor de un juez en este tipo de eventos, la evaluación, la calificación que se hace justamente a los ganados, señor León? Bien, miren, hace muchos años el juzgamiento se regía solamente a un patrón dictado por la asociación de la raza correspondiente, o sea, por ejemplo, la raza Holstein o la raza Brown Swiss o la raza Fleckvick, que está muy de moda ahora en nuestro país. Entonces nos regíamos a un patrón fenotípico, es decir, algunas características que asemejen a un ejemplar ideal. Entonces, eso hace más o menos 25 o 30 años ya ha cambiado. Y si bien es cierto, hay un fenotipo, unas características ideales, pero el juzgamiento ahora se da por la funcionalidad de estas características, tanto para la vida productiva, reproductiva del ganado. Entonces, no es solamente, como algunos consideraban, un concurso de belleza de los animales, sino también poder calificar estas características funcionalmente, en cuánto les sirve. Y esto obviamente siguiendo un patrón racial, pero adaptándose a las diversas explotaciones o a los diversos sistemas de producción, porque no es lo mismo criar animales estabulados al 100% o semi-estabulados o de manera extensiva al pastoreo, ¿no? Entonces las condiciones fenotípicas o físicas de los animales cambian, y es por eso que cuando se hace un juzgamiento de ganado criado extensivamente al pastoreo, y lo que se busca es mucho la estructura, la línea dorsal, que sea fuerte, que sean animales profundos porque tienen mayor capacidad de procesar el alimento, que sean animales con mayor amplitud de pecho porque necesitan oxigenarse, que sean ejemplares con buenos aplomos, evaluamos pies y patas, justamente porque necesitan desplazarse. Entonces, esas son características muy importantes, ¿no? Que Bien, se juzgan, como repito, funcionalmente. bien interesante, ¿no? Porque como usted lo está dando a conocer, mucha gente desconoce ello, porque hay veces se cree que el juez solamente califica en lo que es la belleza, puede ser de un animal, ¿no? Pero vemos ahora que justamente la función es con otros criterios, ¿no? Criterios de la raza, producción, funcionalidad, y ello implica seguramente un análisis detallado y muy difícil. Sí, definitivamente el juzgamiento se da por porcentajes, y cuando juzgamos, por ejemplo, ganado lechero, la glándula mamaria, o como la conocemos como la ubre, el sistema mamario, es calificado todo el conjunto, tiene una valoración del 40% de todo el juzgamiento. Entonces, si a eso le sumamos 15% de estructura, 15% de pies y patas, entonces ya estamos en un 70%. Entonces, es muy difícil que un ejemplar con una prominente, profunda y fuerte glándula mamaria pierda un concurso, salvo que estructuralmente sea muy baja o muy poco calificada para que no gane un concurso, sobre todo en producción lechera, ¿no? Uh-huh. Y hay patrones, señor León, justamente de los animales, hay patrones en cada raza establecidos para que se pueda Sí, comparar. sí, definitivamente, porque hay algunas particularidades de las razas. Por ejemplo, si nosotros juzgamos el ganado Holstein, que
conocemos todos, el ganado que es blanco y negro, que es el que mayor volumen de leche produce, volumen, no necesariamente sólidos, pero sí volumen. Entonces se es más exigente, por ejemplo, viendo la angularidad dada por el hueso que muestra, por el carácter lechero, por la delgadez de los muslos, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a una raza doble propósito, como es el Fleckvic, se es más permisible con muslos más encarnados. Entonces eso es un poco el patrón racial que se sigue. Bien. Por ejemplo, la raza Brunswick, sabemos de que la inserción de la cola, que tiene que ver con el declive de la grupa, es más alto que en otras razas, entonces es más permisible, porque otras razas tienen una inserción más baja, lo cual tiene también una funcionalidad. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la grupa tenga ligera inclinación, porque sabemos de que ahí se aloja el tracto reproductivo y se emanan fluidos que deberían por gravedad caer, ¿no? Y ahora en este tipo de eventos, siempre los que participan, los ganaderos, pues quieren tener justamente a sus animales como ganador, se preparan mucho, ¿no? Y me imagino que un aspecto fundamental es la capacidad, por ejemplo, de ustedes, los jueces, de explicar y justificar las razones de sus decisiones, ¿no? En ese momento. Definitivamente que sí. Bueno, yo tengo ya 25 años como juez y me ha tocado ver juzgamientos dentro y fuera del país, y definitivamente a veces hay veredictos un poco controversiales, pero si el juez sabe sustentar, explicar las razones por qué su ubicación es la correcta, de eso se trata, de ser muy descriptivo y, diría yo, hasta pedagogo, porque Sí, pues, muchas ¿no? veces Claro. los ojos, por más experiencia que tengan los ganaderos, pues todos quieren o creen que su ejemplar es el mejor. Entonces justamente se trata de ser muy objetivo cuando uno hace la sustentación y su posición final, hacerla prevalecer, pero no solo porque sea el juez y es una autoridad en el rin de juzgamiento, sino porque evidencia en la sustentación cuáles fueron las razones, ¿no?, que lo Claro. llevaron a dar el veredicto final. La sustentación es muy importante. Y ahora, ¿cuál es su opinión respecto a justamente al tema del desarrollo ganadero, sobre todo en Cajamarca? ¿Se ha mejorado? Sí, bueno, yo soy cajamarquino, por razones de trabajo vivo en Lima hace 25 años casi, pero regreso muchas veces y juzgo en ferias, en caseríos, en distritos, en provincias también. Justo ayer me llegó la invitación para poder juzgar en septiembre en Jaén. Y entonces sí, definitivamente sí hay un progreso, sí hay un progreso, pero un progreso, diría yo, ahora de los emergentes ganaderos. Y le digo porque en mi niñez o mi adolescencia a mí me ha tocado conocer los principales fundos que habían en la campiña de Cajamarca. Por suerte mi padre es ingeniero zootecnista, entonces tengo un poco el legado, Bueno, ya porque viene, pues, además ¿no? Claro, ya viene de familia, de, ya. de manera comercial nosotros proveíamos de nitrógeno líquido congelado que sirve para la conservación de las pajuelas de la inseminación artificial. Y cada establo tenía su tanque. Entonces hacíamos un recorrido por la campiña con la periodicidad que ameritaba para recargar el nitrógeno. Entonces he tenido la suerte de conocer los principales fundos y muchos de los que habían en la campiña. Y la genética que se tenía en aquellos tiempos, en aquellos años, era muy buena. Voy a citar algunos y que me disculpen si olvido a otros. De momento, solo por ejemplificar el tipo de genética que tenía el Fundo San Roque, cuyo propietario fue don Alex Vicia-Xicanec, era pues un núcleo genético muy destacado de la raza Holstein. Otro ejemplo era el Fundo La Esmeralda de Fernando Rosell Ortiz, que destacaba mucho en la raza Brunswick. Entonces, quiero citarlos porque en aquellos años, como dije hace un momento, la genética que tenían y los niveles productivos eran bastante buenos, y por eso es que Cajamarca destacaba mucho, no solamente en su feria
que se hace anualmente en julio, sino se llevaba ganado a Trujillo, se llevaba ganado inclusive a Lima, ¿no? Y era no solamente el concurso en el juzgamiento, sino también que estos ganaderos de aquellos años participaban en el control de productividad lechera que hacía el ministerio. Entonces, era no solamente la genética buena que se demostraba de generación en generación en esos hatos lecheros, sino también la productividad, que justamente ojalá pronto, sé que hay instituciones y gremios que se están uniendo para volver a hacer un control lechero en las principales cuencas de nuestro país, y es que eso es un factor importante que tener en cuenta, porque no es solamente la genética se tiene que expresar y se expresa productiva y reproductivamente. Entonces, respecto a puntualizar su pregunta, si ha habido una mejora, sí, o sea, hoy mediante la inseminación artificial, y algunos inclusive están haciendo tecnologías más avanzadas como es la transferencia de embriones, se está logrando un progreso genético notorio. Y eso es importante. Hoy también hay mucha más disponibilidad de casas genéticas que proveen semen. Entonces, el ganadero tiene mayor opción de elegir mejores reproductores que puedan servir a sus vacas y que las características de las generaciones venideras sean mejores, ¿no? O sea, Claro. tanto productiva como reproductivamente. Hoy en día inclusive estamos hablando ya de casas genéticas que hacen pruebas genómicas, es decir, que se identifican la presencia de algunos genes para la habilidad productiva y reproductiva, ¿no? Ya va avanzando con toda la ciencia, pero también hay programas que ayudan para mejorar la ganadería. Por ejemplo, este programa Ganaderos de Altura, que se desarrolla justamente en cerca de o más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, que lleva adelante, y con la ayuda de la empresa privada que es, por ejemplo, Newmont Fongeagro, ¿no?, que ha colaborado mucho en este campo. Sí, definitivamente el propiciar, no solamente en este caso, como empezamos hablando en las ferias ganaderas o agropecuarias, es importante porque la participación supone también una preparación, supone una sana competencia entre los productores, y que se tenga este tipo de programas o de apoyos a los ganaderos, sobre todo que crían a esas altitudes, es importante porque no solamente se busca un mejoramiento genético, sino, como dije hace un momento, que la genética se exprese. Y para que la genética se exprese hay un factor muy importante que es el medio ambiente. Entonces, la adaptación también del ganado es muy importante para que verdaderamente a esa altitud pueda poder producir. Entonces, generar mediante la empresa privada un apoyo, una asesoría, una extensión a estos ganaderos es muy importante, y me ha tocado juzgar en ferias como Combayo, el Aliso Colorado, que son justamente zonas de altura, en Chanta alguna vez también, en la Encañada, en la Quispa. Y es importante porque ahí ves realmente el reto y el trabajo que está orientado, como decía hace un momento, de adaptar los animales, Claro. para que genéticamente se expresen. Son zonas más difíciles, ¿no? Ese nivel Claro. mar Es realmente un reto. es totalmente diferente, ¿no? A esas alturas, mucha complejidad. Nos llamaba la atención por eso, y queríamos resaltar, pues, no, este programa. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer este tipo de trabajo, y que sobre todo pueda mejorar, en caso de Cajamarca, la productividad lechera, y sobre todo la economía de esas familias que viven en esas zonas, ¿no? Con este programa Ganaderos de Altura, por ejemplo. Sí, claro que sí, porque tenemos también que entender que la actividad por sí sola, que de hecho es una actividad económica y hay que buscarle la rentabilidad, pero justamente el hecho de producir más o producir mejor o adaptar los animales para que produzcan y se reproduzcan bien a esta altura o en estas zonas, no solamente es un reto, sino que una vez que se llega a eso también los niveles productivos obligan o por lo menos propician
que los ganaderos también en cierta manera se agrupen o busquen darle un valor agregado a su producto. Si bien es cierto la industria, la gran industria, hace un acopio de la leche en las principales cuencas del Perú, pero hoy en día, y en eso tendríamos también que resaltar cierto papel que está jugando el Ministerio de Agricultura a nivel nacional respecto a propiciar las plantas queseras, las plantas de transformación. Y entonces, y ya no es solo queso, es yogur, es majar blanco, una variedad muy grande de quesos, es helados inclusive. Me tocó juzgar a mediados de junio en Molinopampa, en la región Amazonas, y de verdad grata sorpresa porque dentro de los stands expositores habían 3 empresas transformadoras de la leche, entonces dando un valor agregado al producto que se extrae del ordeño de las vacas. Y entonces eso es un distrito, Molinopampa, está a 1 hora y cuarto al sur de Chachapoyas, y ver que ellos también se están agrupando, se están preparando, se están capacitando y están dándole un valor agregado también al producto, a la leche. Uh-huh. Y eso es bueno, porque eso no solamente ya el hecho de formalizar y constituir una empresa, sino también buscar mayores dividendos al producto original, ¿no? A la materia prima. Claro, muy interesante este diálogo, cosas que a veces uno desconoce. Incluso conversábamos nosotros con un ganadero que nos decía que ahora ya tampoco es necesario que, por ejemplo, un animal lo vea por el tamaño o por la gordura, sino incluso con este avance de la ciencia, hoy hay animales más pequeños que producen igual, ¿no? Que esos animales gordos, grandes y robustos. Sí, es una particularidad interesante porque lo que se busca en el fondo es una eficiencia. Ya no tiene más ingresos el que produce más litros de leche, sino el que produce mayor cantidad de sólidos. Uh-huh. Y eso es bueno porque también la industria se está volcando a eso, a pagar por calidad de leche. Y dentro de la calidad no está solamente la higiene, el tener un producto apto, inocuo, sano, sino también que tenga mejores concentraciones de grasa y proteína, por ejemplo, uh-huh. Porque eso al final es lo que se utiliza para los derivados, ¿no? De la leche. Claro. Entonces, eso es eficiencia. Y ya muchas veces, así como existen también razas que van a un concurso, a una feria, depende de cuál es el objetivo de cría, siempre digo yo. Y hay ganaderos que no tienen razas puras, que tienen cruces y ganan más dinero, porque justamente lo que hacen es cruzar con estas razas más pequeñas, más eficientes y que producen mayor cantidad de sólido. Entonces van cruzando, si tienen Holstein, van introduciendo inseminación o semen de Fleckvick o por ahí de Jersey. Entonces, sí, lo que se busca es eficiencia y algo que adolece, más aún para considerar la eficiencia, algo que adolece el ganadero hoy en día es el forraje, es la alimentación. Uh-huh. Estamos felices cuando empieza a llover y hasta abril, bueno, este año ha llovido mayo, por ahí lluvias esporádicas en junio que no correspondían, que bueno, pero ha llovido tanto que ha malogrado inclusive muchos pastos, muchos campos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que pensar. La genética se va a expresar, el medio ambiente va a cumplir su papel, pero lo primero que hay que pensar es en la alimentación del ganado. Y muchas veces nos olvidamos, pasamos a programas sanitarios, programas reproductivos, programas de mejoramiento, mejora la genética, pero después las crías no tienen que comer, entonces no van a poder expresar su potencial productivo y reproductivo. Ese es el problema. Bien, muchas gracias por este diálogo, por su atención, señor Miguel León Bocanegra, juez de ganado vacuno, este diálogo que hemos sostenido aquí a nivel nacional en RCR. Esperemos que no sea la última, esperemos contar en otro momento con usted. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y quedo a la orden. Muchas gracias.